Buenos días. Hoy ruta en el concejo de Caso, Parque Natural de Redes. Vamos a subir al Porrón de Baldunes, o el... ¿cómo se llama también? ¿Porrón o el Requesón? Porrón o Requesón de Baldunes. Ruta hoy guapísima. Vamos a conocer muchas majadas antiguas de Asturias. Y nada, volvemos a la carga, a ver qué tal. Ahí tenéis enfrente las Peñas del Casar, o la Conyonada. Ya estuvimos también en el canal. Recorremos un cachín de carretera para coger el camino. Soto. La Conyonada. Tras 600 metros abandonamos la carretera y comenzamos ruta. Tenemos dos opciones, derecha e izquierda. Nosotros para la izquierda, para arriba. Ojito aquí, que hay que ir por la portilla, ¿eh? Y venga, todo tieso para arriba. Vamos subiendo por una zona llena de barro y llegamos a esta casa de aperos y nos metemos donde aquella portilla de color rojo. Qué rico huele, ¿eh? Vista atrás de la portilla y para arriba. Vamos a ir en diagonal, todo para arriba. Primeras rampas duras y técnicas. Al fondo las Peñas del Casar. Tenemos aquí el Piquero, allí el Cuyargallos, la Conyonada o la Peña, se me fue el nombre, Peñas del Casar. Esto, Canto Valmayor, y ahí de Badín el Canto Loso. Y este que está aquí en el centro, creemos que ya el Pico Cuervo, que ya el final de la sierra donde está el Vísula Grande, Atambos y Peñagaín. Estamos subiendo a la Sierra de Cárdenas para subir al Canto Cheserines y después a Baldunes. Sí, como se ve, qué guapo. Camino muy chulo, empedrado, ¿eh? En busca de la primera bajada. Encontraremos 3 o 4 majadas hoy muy guapas, abandonadas pero muy chulas. Y eso de ahí abajo no sé si es campo de caso, no tengo ni idea. Bueno, hay una zona un poco anegada, pero bueno, bien, se pasa bien. Seguimos subiendo, zona guapísima. Fuente Abrevadero. Vista atrás del abrevadero. Aquí veis, apartado del mundo. Venga, seguimos. ¿Puede ser esto la majada de Esteverián? ¿Sí? Vale. Bueno, puede ser los prados de la majada. Cruzamos la Muria. Y ya me avisa Abel de que están aquí las cabañas. Ahí está. Venga, para arriba. Hay que ir para allí, creo. Para la izquierda.
Estamos en la majada, las cabañas, y grabo con la cámara para haceros zoom a esa bonita armadura que hay ahí. Creo que pasaremos por allí. La armadura allí y venga, vamos. El canto del oso vamos perdiéndolo, ¿eh? Entramos en bosque, también lleno de murias. Por lo que leímos en los blogs, creo que vamos a caminar por una parte por dentro de ellas. Voy a aprovechar para saludar al blog de Pateos Montunos, que estuvimos estudiando la ruta para venir, y en una de las fotos salía Viti Pisapraos, señores, en sus mejores tiempos. Saludo para Viti y para su hijo Alejandro, que dentro de poco estará con nosotros aquí en el canal. Ya estamos donde os hablaba, caminando entre murias. Buah, qué guapo. Mirad qué piedras colocaban antes, ¿eh? Buah, qué guapo. Qué guapo, chaval. Separación entre las fincas de cada paisano. Árboles y piedras. ¿Y el qué? Y entraba un carro del país. A ver. Bueno, sí, porque esto, cuando tiene muchas piedras, son caminos carreteros. Lo que pasa es que están todos destrozados, pero antiguamente estaría mucho más llano. ¿No ves? Entrada en la finca. Está guapo, ¿eh? Sergio. Aquí tenemos a la gente hace 100 años moviendo estos piedrolos con 2 cojones y colocándolos aquí. Es que cuidado, ¿eh? Sí, y ganado. Salimos de la zona de murias y otra vez los montes. Ahí al fondo el Cantuloso y venga. Peñas del Casar. El Cuyargallos cada vez se ve mejor y más alto. Estamos por la zona de Collao y Aballos. Por aquí viene el camino que viene de Veneros, del pueblo de Veneros. Y ya, venga, hacia arriba, hacia la cresta. Ha aparecido a nuestra derecha el Pico Busjar, tiene otro nombre, después lo pongo. En el centro está el Piquero, ¿eh? Y el Cuyargallos. Cantuloso. Y mira qué bonito el suelo empedrado. Kilómetro 300, camino muy fácil y muy guapo. Guapísimo. Seguimos subiendo por bosque. A nuestra derecha, hayas. Ahí tenéis el árbol con las manchitas. Y a nuestra izquierda, avellanos. Ahí las varas de avellanos. Pero mirad qué sitio más guapo, ¿eh? El camino labrado en el bosque. Son ayucos. Ayucos. Muy bien, muy bien. ¡Ayuque! Eso no era de Mira, tiene los... ¿Cómo se llaman aquellos? pinchos por fuera para que no... ¿Cómo se llaman aquellos dibujos? ¿Lo de Ayuque? Ni idea. Sí, oh. Bueno, estamos acercándonos, aproximándonos al Coto Linares, donde hay una embajada con el mismo nombre. Parece que ahí abre el Prado. Bueno, estamos subiendo por un sitio precioso, ¿eh?
Hostia, que... ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Sí, señor. ¡Mira! ¡Qué guapo, tío! Venga, vista desde la majada. Allí al fondo tenemos la zona de Llampaces, la Sierra del Crespón. Ahí, el Cuyargallos. Detrás, oscurito, Peñamea derecha, Peñas Negras izquierda. Seguimos y tenemos ahí escondidín con un poco de nieve el Cuchu. Pasamos a la zona del Redriñón, que ya que está aquí nevado. Y detrás, la Muezca y la Tabierna. Sí. Vale, Muezca y Tabierna. Delante, la Peña del Casar o la Coñonada. En la majada, preciosa. Mirad qué sitio más bonito, Caches en la mar. Este tiene un porche todo guapísimo con mesa, todo de piedra. Una parrilla, mirad qué parrilla tiene ahí más cojonuda. Y por ahí abajo un reguero, Hay unas cabañas allí y bajo un reguero. Abandonamos la majada. Bueno, este tiene aquí montado un chiringo de la Virgen. Mira. Sillas aquí. ¡Buah, qué guapo! Otra cabañina. Y venga. Seguimos para arriba. Por aquí. Dejando el reguero a nuestra derecha. Al canto Teserines. Seguimos ascendiendo. Una cabañina allí pegada a la pared, guapísima. Aprovechando la pared. Vamos al fondo. Ahí tenemos el Cuyargallos. Y al fondo creemos que eso es la Sierra del Aramo. Creemos, A mi espalda, todos los montes que llevamos haciendo, o viendo, vamos, con el Retriñón. Y ahora ya, ahí tenemos la majada, ahora ya cruzamos la sierra. Por esta Muezca que está aquí, como dicen los blogs, la cruzamos y cambiamos de vertiente. Cruzamos la Muezca. ¡Qué guapo! Para ir a la zona del Cuetón de Les Travieses, por donde subimos nosotros. ¡Los tornos de Pandemules! Mira qué camino más guapo, ¡Oh! Precioso. Y la caída al bosque. Bueno, mira qué hostión te metes aquí como te caigas, Tremendo. Vaya pasada de bosque. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál? ¿El de Llampaces? Ya lo hice 2 veces, sí, creo que volveré, sí. No, bueno, ya muy empinado, pero vas haciendo zetas. Ah, porque me tiré y tuve a veces. Bueno, mi imaginación, como siempre, aquí ve un perrín. ¿Lo veis ahí el perrín? Ojinos, el hociquín. Un perrín, un perrete. Buah, mira qué pasada. ¡Qué preciosidad de sitio! Esto que son hayas, ¿no? A mí lo que me flipa los árboles trincados. En la roca, nacen de cualquier lado, Y empieza a meterse por la roca, tío. Mira, mira. Es para quedarse aquí media vida. Mira, mira. Ahí metidos. Buscan lo que sean, tío, se meten y a vivir, macho. Claro, pero lo que hacen es también reventar la roca, claro. Con el tiempo la abren. Buah, mira qué camino más precioso. Seguimos por el bosque, kilómetro 4600. Ahí tenéis los tornos de Pandemules o Peña Crespa. También está en el canal, por supuesto. Y al lado un piquín que me mola mucho a mí, que es el Cuetón de Les Travieses. Y bueno, ahí se lo está la Frayada y otros muy famosos.
¿Qué visteis? Salimos del precioso camino y llegamos a Majada Quintanilla. Buah, menudo sitio, chaval, mira. Qué pena, ¿eh? Qué pena, macho. No, serán de lobo, porque el perro aquí... ¿Sabes por qué tienen otra? Mira qué pedrolo, ¿eh? Otra pequeñina ahí. Aprovecharon esta piedra aquí para hacer otra cabañina. Son como almohadillas. Miren que tienen también muros allí. Bueno, seguimos. Sí. Dejamos la Majada Quintanilla, los tornos de Panemules y seguimos, venga. Sí, por ahí va un camino, parece. Esta persona, ¿qué son? Qué guapo. Igual son corzos. No lo sé. Tío, como- Son rebecos, me parecieron rebecos. De color blanco. Sí. Me parecieron los cuernos de rebeco. Sí. Por ahí. Ahora. Ahora. Ese sí, es Rebeca. Pero los otros parecen más grandes. Te va a salir Ahí viene otro. Ahí viene otro. 2, 3. 1, 2, 3. Entramos de nuevo en bosque, guapísimo también. Aquí tiraremos al canto los cheserines y después al bajar lo que estaremos por allí. Y subiremos para allí. Ajá. Bueno, nuestra izquierda, la regresó por Porrón de Baldunes. Fuente. A ver quién lo vamos. Sí. Salimos de aquí ya hacia el Collao Gallego. Podemos ver al fondo, creo que es Peñamayor, la zona de Peñamayor. Oh, qué zona, qué vistas más guapas del Juguetón de Les Travieses. Me encanta. Venga, seguimos. ¿Por qué? Vale. Kilómetro 5500. Mirad qué vistas, chaval. Collao Gallegos. Collaos. ¿Oíste, Sergio? Collao Gallegos. Un gallego ahí. ¿Y el tuyo, este Collao? No, pero este no, Este ya que vino la tu familia hace 200 años. Coronaron aquí y dijeron, esto es para nosotros. Collao Gallegos. Sí, está muy guay. Está guay, ¿verdad? El sitio es una pasada. Sí, señor. El requesón allí, después. Y para allí. El canto de Serines, ¿no? A ver, para aquel lado, ¿no? Iniciamos ascenso al canto de Serines. Primer pico del día. Después creo que vamos a ir hasta ahí exactamente ahí. Y bajaremos por aquí. Venga, última parte.
Cedillo solo. Vale. Cuidado, agárrate bien a las ramas. Vale, sí. Parte un poco complicada esta, no voy a decir que no. Hay que agarrarse bien. Ya estamos, coronando. ¡Altos tesorines! Concejo de Caso. Con unas buenas caídas. Qué guapo. Qué guapo. Y ahí el recaso de mira cómo se acerca. Planeando. Mira, chaval, tenemos al lado. No planea, claro. Bueno, 360 a ver si puedo. Los tornos de Patemules, Conlleu de les Travieses, la zona de la Ordaliega, la Frayada. Eso de allí al fondo, no estoy seguro, pero yo creo que debe ser la zona de Peñamayor. Eso de aquí, el Cuyargallos. Pues Peñamea de Peñas Negras. Creo que esto habíamos dicho que era el Retriñón. Catuloso. ¿Y este que está aquí nevado cuál es? La senda. Vale, pues vamos a ir hasta ahí, hasta esa majada de ahí abajo. Bajaremos por aquí. Abandonamos Cantu Teserines y venga, por esa cresta de aquí. Todo hacia el Porrón de Baldunes o el Requesón de Baldunes. Después bajaremos por detrás. Venimos de ahí del Cantu Teserines. Trepadina, salvada. Seguimos por la cresta. Llegando a la parte final de la cresta. ¡Buah, qué vista! El pico la senda. ¡Buah, impresionante!
Como enanos lo estamos pasando. Bueno, qué guapo, mira dónde viene un paisaje. Buenos días. Igual subió por ahí. Igual subió por el otro lado, Que la nieve. En el fondo los tornos de Pandemules. Y tras 4 accidentes y 1090 positivos y mucha nieve, el requesón de Baldunes, o también llamado porrón de Baldunes. Ahí estamos. Mira el suave atrás, chaval. frío. El suave detrás de los tornos de ¿Por qué? Por Pandemules. las expediciones Nos metemos para esta zona de aquí, que es donde está la Frayada y la Ordaliega, y ahí el Cuetón de Les Travieses. Los tornos de Pandemules o Peña Crespa. Detrás el Sueve. La zona ya de la Llambria. El Campigüeños o la Becerrera de San Pedro, que si no me riñe Viti. Y para aquí la Carrasca, y detrás el Tía Tordos, precioso. Al fondo el Zorro y el Cuervo. El Triguero. Hostia, mira ahí los rebecos. salieron a mirar. ¿Y lo vino sobre? Ah, lo pillé, ya lo pillé bien. Mira aquí. Qué guapo. Empezamos bajada con cuidado, ¿eh? ¿Qué bajo hacia los árboles, Abel? ¿Cómo lo ves? Vaya nevada, señores, vaya nevada. Le digo a Trackman, vamos al Remelende. No, hostia, no, al Remelende no, que igual pillamos nieve. Tócate los huevos. Ahí lo tienes, el gallego. Tócate los huevos, que igual pisamos nieve, dice. Toma. ¿Esto qué y entonces? ¿Esto qué es? ¿Arena de playa? ¿Esto qué cojones y entonces? ¿Qué es esto? A ver, que alguien me lo explique. Cago en mi manto. Salimos de la nieve, mirad qué cosa más preciosa de bosque, ¿eh? ¡Qué hayedo! Casi me voy abajo con los torrents. ¡Guau! ¡Qué pasada, chaval!
¿Dónde estamos? Qué guapo, ¿eh? Mira, 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 mira para atrás, mira para atrás, mira. Mira para atrás. Qué guapo, ¿eh? Saliendo del bosque, señores. Sí, es muy rectangular, ¿eh? Bueno, tenemos que ir allí. Ahí tenemos el cuetón de Les Travieses y los tornos de Pan de Mules, la zona del Campigüeños, y tenemos que ir ahí a ver unes vistes. Unes vistes que nos dice a ver que son muy guapes. Como no vimos vistes ninguna hoy, ninguna, pues nada, vamos a ver más. Venga. Bueno, iba a enfadarme con Abel. Me iba a enfadar con Abel, pero no merece la pena. Mira qué vistas de la zona de la Frayada y el cuetón de Les Travieses, los tornos de Pan de Mules y el Campigüeños. Bueno, ya habituallamos un poquitín, dejamos el collado, las vistas guapas y pa' casina. Joder, mira esto que hay aquí, enorme. Sí, sí, el tejado era de losa, ¿eh? Era de piedra, ¿eh? El tejado era de piedra. Sí, sí, son losas del tejado, sí. Hay otra ahí. Mira, mira, mira ahí. Ahí cómo se mantiene. Mira otra allí, subidina. Seguimos camino empedrado, muy técnico, por supuesto. A la izquierda todo nieve, la vaguada, precioso. Mira, oh, qué guapo. Vista atrás de Asturias. Vaya espectáculo, ¿eh? Venga, para el bosque otra vez. En la Migardá estamos. Seguimos, kilómetro 8500. Ya tenemos ahí otra vez el canto del oso. Vista atrás, saliendo de la Migardá, otra cabaña enorme. Mira, un caballo y siglas. Aquí. Mira, mira, mira. Mirar. Volvemos a ver ahí la Conllonada y las Peñas del Casar. Seguimos descendiendo entre reguerinos, uno aquí y otro aquí, guapísimo. Los árboles asegurándolos. Como veis, aquí está cerrado el reguero, para que no desborde será. Esto nunca lo había visto yo. El reguero viene aquí por nuestra derecha, según bajamos. Guapísimo. Cruzamos reguero. ¿Dónde estas bañeras?
Seguimos track y la cosa aquí se complica un poco. Todo muy pinde para abajo. Con el cantuloso ahí vigilándonos. Lo chungo es que es allá abajo agua, como si hubiera un arroyo grande, un río. A ver qué pasa, si pasamos o no. Con el deshielo. Kilómetro 9800. Unión de regueros. Mira, viene allí una cascadina ahí arriba. Aquí baja por aquí más. Viene agua de allí. Y se une aquí todo. Bueno, aquí una buena hostia también, ¿eh? Si te caes abajo, ¿eh? Buah, qué guapo. Qué camino más guapo también. Empedrado, guapísimo. Kilómetro 9900, mira qué bonito también. Qué guapo. La congelada enfrente y para abajo. Bajada chulísima, ¿eh? Hacemos zetas. Mirad el agua como baja por ahí de plano, Desde la curva, kilómetro 10.300. Mira cómo baja el agua del reguero que vimos antes. Bueno, ahí veis el reguero. Se salva bien, se salva bien. Pero mira qué bonito, ¿eh? Qué guapo. Guapo, ¿eh? Bueno, ahí lo tenéis. Venimos de ahí arriba, bajamos, hicimos Z por esa zona del Pedrero, nos metimos por aquí, bajamos y cruzamos el arroyo por esta altura. Pero mirad qué bonito cómo se ve aquí la erosión del agua. Cómo lo deja todo plano. Qué guapo. Las peñas del Casar, la Coñonada enfrente. Y última parte ya. Ahí tenemos la curva del Pedrero. Kilómetro 11. Otra super cabaña ahí, escondida. No. Kilómetro 12.450. Perrete. Está un poco afónico. Y gordo. O es el pelo. Salimos a pista de hormigón.
y al pueblo. Acabando ruta, salen aproximadamente, después lo pongo ahí abajo, ¿sabéis? Unos menos de 13 kilómetros. A mí me salen 1180 positivos y 1180 negativos, o sea que está bien. Y nada, ¿qué os parece la ruta? Guapísima, ¿eh? Tenía de todo, tuvimos nieve, tuvimos bosque, tuvimos sendero, tuvimos de todo. Falta Trackman, que no sé dónde está. Bueno, Trackman, ¿qué te pareció la ruta? Muy buena, muy buena. Habla para cámara, que de espaldas nos oye. Muy buena, muy buena. Buena, ¿eh? Buah, Un mola poco de mucho. dificultad con la nieve, pero bien. Sí, pero bueno, al final... Oye, Oye, de Mon, pero bueno. la culpa fue mía, que es que yo no quise ir al Remelende. Dije, no, pasando del Remelende que hay nieve. Joder, si aquí no había nieve, pues que venga Dios y me mate. Mátame camión. Vamos para abajo. Y para casina. Venga, hasta la siguiente. Chao. Adiós. 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 Saluda. Hasta luego.